Voy a tratar de hacer en realidad un resumen. Son 4 géneros que son menos frecuentes, pero sí hay que conocerlos. Algunos de ellos tienen importancia no solo médica, sino también veterinaria. Voy a pasarles lo que ustedes ya tienen. Sí, se ve. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es hacer una revisión. Lo que vamos a hacer es, realizar una revisión de Brucella, Francisella, Legionella y Pasteurella. Igual que en todos los otros casos, describir las características generales de las bacterias, ese es uno de nuestros objetivos, identificar las especies patógenas y de cada una de ellas vamos a ver las características microbiológicas, estructurales, sus factores de vivencia, las enfermedades y los lineamientos dentro de lo que es la epidemiología, prevención, tratamiento, prevención y diagnóstico. A ver, esta clase, déjenme ver, la he iniciado de esa forma. Estoy tratando mediante esta diapositiva de que razonemos cuál es la importancia de estos géneros en la práctica diaria del ser humano. Entonces empecé con una historia y era qué sucede o cómo podemos ver desde el punto de vista microbiológico lo que puede suceder en una granja. Entonces, la historia de Érase una vez es una granja donde decidieron adaptarla a la granja como un centro de atención vacacional. Era una especie de hotel donde las personas pueden ir, se alojan durante un cierto tiempo y pueden interaccionar con la naturaleza, de manera que van a estar en contacto con un ambiente que sea el de la misma granja, pero también del entorno. Y por lo tanto van a estar en contacto con animales domésticos, con animales de granja, pero también con animales silvestres o animales salvajes. Entonces la historia comienza describiendo el hotel. Es un hotel que a pesar de ser una granja tiene todas las comodidades. Por ejemplo, tiene sus habitaciones, tiene aire acondicionado, tiene televisión, tiene telecable, etcétera. Y le da la oportunidad a los huéspedes de poder instalarse, de poder hacer una visita guiada a todos ¿cómo se llama? Las distribuciones o las reparticiones que tiene esta granja, al ganado bovino, tienen caprino, también es una granja de aves, patos, gallinas, y le da la oportunidad a los huéspedes de que interaccionen con los animales, que estén relacionados con la naturaleza, les explican cuál es el procedimiento de la producción de leche, porque además de tener su servicio hospitalario, o de hotel, mejor dicho, de servicio hotelero, además producen derivados lácteos, producen leche, generan queso. Ya lo que les da oportunidad a los visitantes es conocer la granja, interaccionar, tomar la primera ordeñada de la leche de vaca. Además de eso, pueden hacer mediante guía turística, ir a regiones como por ejemplo lagos que tienen cerca de ahí y relacionarse con animalitos que son de la vida salvaje y con los cuales van interaccionando. Dentro de la historia vamos a tener 3 personajes que al final los vamos a analizar por lo que les sucede. Por un lado está el mismo granjero que se levanta todos los días y toma leche directamente recién ordeñada, así tibiecita. Después tenemos a familias donde tenemos, por ejemplo, una mamá que lleva a los niños y que les gusta mucho interaccionar y de paseo. En una de esas ocasiones se entran en contacto o encuentran liebres muertas en el camino y el hijito empieza a llorar. Entonces la mamá decide agarrar a los animalitos y los decide enterrar
y hacer una ceremonia de entierro por lo que lloraba la guagua. Además de eso, dentro de la granja pueden interaccionar con animales domésticos. La mascota más importante se llama Cheska. Es una gatita que le gusta mucho a los niños, pero que no le gusta que la molesten, porque en ese momento es cuando se pone agresiva. Fíjense lo que puede ser tan natural como una historia. Vamos a ver cómo podemos analizarlos desde el punto de vista microbiológico. Y entonces nuestra clase comprende 4 géneros: Bruselas, Pastorella, Legionella y Francisella. A lo largo de toda la presentación que ya les he hecho, saben que no tenemos el tiempo como para hacer una presentación detallada de todo esto. Lo que se hace es abordar cada uno de los géneros. En el diseño de esta clase yo había partido con preguntas importantes, como qué enfermedades produce, cuál es la brucelosis, cómo se manifiesta, si se puede prevenir, etc. Y a lo largo de la clase hacemos una descripción de las características, lo mismo que en las otras, ¿no? Las características microbiológicas, la forma en que se transmite, y a lo que es importante y nos interesa a este nivel, les había dicho la patogenia. Cómo interaccionan esas bacterias, con qué órganos, con qué células, y eso está muy relacionado con sus factores de virulencia. En esta bacteria tenemos que remarcar que los factores de virulencia no solo son los elementos estructurales que tiene la bacteria que determinan la patogenia, sino las estrategias que puede utilizar una bacteria y va a tener que dar lugar finalmente a un efecto patogénico y el desarrollo de una enfermedad. Todo esto les describo a lo largo de la clase, la capacidad de sobrevivencia intracelular, que diría que es importante, las manifestaciones clínicas, todo lo que sabemos qué partes tiene, qué estrategias, cuáles son las especies más importantes. Esta presentación o esta diapositiva me gustó alguna vez porque les describe claramente que hay especies diferentes y esas están muy relacionadas con el tipo de huésped, la epidemiología, y es lo que les decía, esta por ejemplo es una bacteria no solamente importante en medicina médica, sino también en veterinaria y en producción agrícola, la producción industrial. La presencia de esta bacteria puede ser responsable de que haya problemas, por ejemplo, en la producción de productos cárnicos. Si ustedes saben, Bolivia, por ejemplo, está declarada hace poquito como libre de esta patología. Obviamente en ganado, ¿no es cierto?, para la producción de carne. Les hago una descripción del diagnóstico, del tratamiento y además menciono algo muy breve de la patogénesis en animales, la importancia que tienen los animales y por qué es un riesgo el que los animales estén infectados por la salud humana. Y ahí tenemos un breve resumen de las características, factores de virulencia, patogenia, enfermedad y enfermedades más importantes de este género. Luego teníamos Francisella. Dentro de las características, ¿qué enfermedad produce? Partimos con la enfermedad que es la tularemia, diferentes tipos de tularemia. Esta bacteria puede estar en algunos animales silvestres, por ejemplo, como conejos, roedores, pero puede transmitirse por diferentes medios. Puede ser por contacto directo, solamente entrar en contacto directo con animales, por ejemplo, que estén contaminados y que haya alguna puerta de entrada, ingestión de alimentos, agua contaminada e incluso por la picadura de artrópodos. Después les describo cómo es la bacteria, los géneros y las especies más importantes, los factores de virulencia, que ustedes saben qué es lo que determina el cuadro clínico, los tipos de enfermedad, bueno, los factores epidemiológicos, obviamente, exposición a animales, agua contaminada, etcétera. Las características epidemiológicas más sobresalientes, cuáles son los grupos de riesgo, cuál es el hábitat que tienen estas bacterias, su ciclo de vida. Ustedes han visto que tiene diferentes huéspedes, animales, roedores, la patogenia y las formas clínicas, que todos tienen algo en común, ¿cierto? Los procesos inflamatorios glandulares fundamentalmente, y dependiendo del sitio vamos a tener las formas clínicas, cómo se hace nuevamente el diagnóstico, cuál es el tratamiento de elección y cuáles son las medidas de prevención. Luego teníamos otra que es Legionella.
La legionela, les cuento un poquito de la historia de los legionarios y cómo apareció, cómo puede causar infecciones respiratorias. Puede llegar a producir una neumonía, la famosa legionelosis, que puede ser mortal. Y además algo importante en su hábitat, en el medio ambiente, ya lo que siempre llama la atención son las fuentes de agua. Por ejemplo, el aire acondicionado, etc. Sus características microbiológicas, la inmunidad, los mecanismos patogénicos, su capacidad de evadir la respuesta inmune, los pasos que se siguen. Nuevamente aquí un resumen de los factores de virulencia, las enfermedades que produce la Depontia, que es una especie de cuadro gripal, y lo más complicado, la neumonía, que es la neumonía de los que se conoce como la enfermedad del legionario, por la historia misma que se les cuenta. Después tenemos la diferencia entre ambas patologías, los aspectos epidemiológicos sobresalientes. Sus reservorios son básicamente aguas, lagos, ríos, y algo bien interesante de esta bacteria, que puede sobrevivir en el medio ambiente porque sobrevive dentro de las amebas. Y entonces eso les relato con mayor detalle en el video. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Determinadas actividades, como por ejemplo, algo que es bien importante es la presencia de estas bacterias en fuentes de agua. El diagnóstico, el control, lo mismo, y el tratamiento y la prevención. Luego teníamos el último, que es Pasteurella, la cual es la ubicación taxonómica de esta, cuáles son los reservorios. Si ustedes se fijan, son 3 de estas, fundamentalmente son zoonóticas, de estos géneros que estamos analizando, sus características microbiológicas, sus factores de virulencia, que no se conocen menos que otras bacterias, pero no deja de ser importante. ¿Cuáles son los reservorios? ¿Cuál es la fuente de contaminación? ¿Cómo el ser humano adquiere esta infección? Las enfermedades que produce. Miren, acuérdense de eso, puede producir una celulitis, una linfadenitis, que se conoce como la enfermedad del arañazo de la mordedura. La enfermedad muchos le llaman del arañazo, la enfermedad del gato. Las enfermedades que puede producir, especialmente si los pacientes tienen una enfermedad patogénica o una enfermedad, mejor dicho, una enfermedad de base, que puede aumentarse las características patogénicas. En algunos casos, pacientes inmunosuprimidos pueden complicarse más solamente por tener mascotas. O sea, los que tienen mascotas, esa es una de las bacterias que hay que prestarle atención, cómo se hace el diagnóstico y el tratamiento. Ahora, esto es lo que ustedes tienen en el video. Si ustedes se fijan, durante el proceso de aprendizaje, ¿qué es lo que nos interesaría? Establecer las relaciones. ¿Por qué se han agrupado estos 4 en una sola clase, en una presentación? ¿Alguien me puede decir qué encuentran en común entre los 4 géneros? Si pudiéramos ponerle un título. ¿Me están oyendo o estoy hablando solita como el otro día que me he salido y seguí hablando? No, Doc, sí se escucha. Gracias, Bruno. Si no fuera Bruno que está ahí y me contesta, estaría hablando sola. Doc, capaz sería que estas enfermedades son más que todo zoonóticas o vienen del animal o se relacionan con el Brucela es zoonótica, sí, se relaciona con animales. Después, Pasteurella también. Después, Legionela, más que zoonótica es ambiental, ¿no es cierto? Pero epidemiológicamente podrían estar relacionados. Si ustedes se fijan, la historia que les he contado en un inicio son ambientales y son zoonóticas, o sea, están en el ambiente muy próximo al ser humano o están en los animales. ¿Qué otra característica creen que es común? Tal vez que todos son bacilos gram negativos. Exactamente. Pensando en eso y para facilitarles la vida, lo que yo he hecho es pasarme el trabajo de establecer tablas comparativas, de manera que nos sea más fácil y podamos asociar la bacteria con la patología. Es lo que les decía, ¿se acuerdan? Cuando ustedes estudian y a veces tienen poco tiempo para hacerlo, al final se empiezan a confundir y no sabían cuál era cuál.
Entonces, si establecemos asociaciones, semejanzas y diferencias, es más fácil. A ver, déjenme ver. A ver, Olivia Mamani, no me había fijado. Está transcribiendo esta reunión para que pueda brindarle toda mi atención. Olivia, ¿me puede explicar? Me van a disculpar, ustedes están en época cibernética. Olivia. ¿Está Olivia Mamani en el grupo o no? Voy a revisar ya. Es que me llama la atención. ¿Alguien sabe del mensaje, sí? Es un Doctorita, complemento que transcribe la clase, doctora, a un documento. Digamos, todo lo que usted hable lo transcribe a un documento de Google. ¿Y quién ha puesto eso? La Olivia, creo que está usando ese complemento. ¿Y dónde está la Olivia? doctorita, creo que es spam. Por eso pregunto. Por eso pregunto si está Olivia para que nos explique. Porque la verdad que desconozco, chicos. Yo también aprendo con ustedes, pero yo necesito saber. ¿Alguien me puede decir quién ha puesto el mensaje? Porque no tengo Olivia como... Sí, aquí dice es un tomador de notas con inteligencia artificial. ¿Me puede decir si alguien ha puesto o es algo extraño que está acá? Doctora, eso no tiene nada de malo, digamos, lo puso Olivia Mamani, ¿no ve? La chica lo puso en el chat, pero no tiene nada de malo. Ella es un complemento de Google, de Está Chrome. bien, entiendo, pero ¿está Olivia para explicarnos? No creo que no responde, doctor. Es que yo necesito saber si Olivia es participante de aquí o hay alguien que está con el nombre. O sea, está bien, yo también aprendo, aunque no crean. Me parece bien, pero solamente quiero que me expliquen. Chicos. Ya voy a tomar el apunte de Olivia, voy a ver si es alumna del curso para empezar. Yo no tengo razón, lo único que necesito es que me expliquen nada más y que la persona que lo está haciendo se identifique nada más. No tiene nada de malo, sí. ¿Siguen en la clase? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doc. Ya, después reviso. Les he pasado de todas maneras el link. Que imagino que ya les he compartido y es lo que les decía. Voy a hacer ahora bueno, lo que he hecho es establecer tablas comparativas como para tener una idea de necesitamos una estrategia que nos permita aprender especialmente la parte microbiológica de estos cuatro géneros. Entonces, si se fijan, en la primera tabla comparativa tenemos las características de Brucella, Francisella, Pasteurella, Multocida y Leishmania neumófila, que son los principales representantes que hemos mencionado a lo largo de la presentación. Y lo que decíamos, ¿no es cierto? ¿Cuál es una característica común? Si se fijan, lo que me habían dicho, son cocobacilos, o sea, en realidad son bacilos pequeñitos, que son gram negativos. Móviles, a excepción de Legionella neumófila. Si se dan cuenta, estos tres primeros son los que hemos considerado que son zoonóticas, porque son animales, los reservorios. Y ahí les he puesto reservorio natural, como para no confundirnos. Legionella neumófila en ambientes acuáticos artificiales. Esporula, ninguno. Esa es otra característica común. Dentro de ellos, los que tienen cápsula importante como factores de virulencia, lo que está asociado también con la inhibición de la fagocitosis, Francisella tularensis y Pasteurella multocida. Requerimientos nutricionales
Depende de la bacteria que sea, son las diferentes. Hay algunas que son más exigentes que otras. Francisella y Legionella, por ejemplo, son importantes. En la atmósfera, la mayoría son aerobias, ¿no es cierto? A excepción de Pastorella, pero que también que puede estar en condiciones aeróbicas. El tipo de crecimiento, las tinciones. ¿Cuáles son intracelulares? 3 menos la Pasteurella. Y lo que les decía, ¿cuáles son zoonóticas? Brucella, Francisella y Pasteurella. ¿Cómo se transmite el ser humano? Que puede ser la otra diferencia. Luego tenemos la tabla comparativa que nos permite ver las enfermedades, diagnóstico y tratamiento. Entonces, en la enfermedad Brucella, brucelosis, pero ustedes saben que depende mucho del reservorio y tipo de Brucella que tengamos. Francisella, la tularemia, la Pasteurella, la infección y tejidos blandos, pero también hemos visto que puede haber complicaciones respiratorias. Y las dos que hemos visto en Legionella, fiebre de Pontiac con enfermedad de los legionarios. Cada uno tiene su propia técnicas de diagnóstico mediante o apoyo de diagnóstico en laboratorio. En la mayoría de los casos vamos a ver que son importantes las pruebas serológicas. Hoy en día con la PCR se ha bypassado, o sea, se logra superar las dificultades que en muchos de los casos presentamos en el cultivo y el tratamiento en cada uno de los casos. La forma de prevenir. Brucella la asociamos mucho a productos lácteos que no están pasteurizados, por ejemplo. Entonces necesitamos pasteurización de la leche, un control del ganado, evitar el contacto con los fluidos, en caso de los animales, la vacunación de los mismos. En el caso de Francisella, protección o evitar el contacto con estos animales silvestres. En Pasteurella es el tratar adecuadamente las mordeduras o los daños con animales, y aquí estamos hablando de animales domésticos, gatos, perros, etcétera, porque este puede estar ubicado a nivel de las fauces de estos animales. Por lo tanto, un arañazo o una mordedura puede determinar una infección de tejido blando que puede tener sus complicaciones, peor en pacientes inmunosuprimidos. Y finalmente, Legionella neumófilo como su reservorio son los medios acuáticos. Está muy relacionado, por ejemplo, con sistemas de aire acondicionado. Entonces, pequeñas partículas de agua que pueden entrar por vía respiratoria, por ejemplo, y van a causar cuadros más leves como un estado gripal aparente, la enfermedad de la Legionella o fiebre de Pontiac, o puede llegar a causar una neumonía. En cuanto a las tablas comparativas de los factores de virulencia, yo creo que esta es una de las tablas que más nos interesan por la naturaleza de la asignatura, el conocer a las mismas bacterias. Van a comparar la puerta de entrada, todo está relacionado con patogenia y factores de virulencia. Algo que quería hacer hincapié es la capacidad de estas bacterias de sobrevivir de manera intracelular. Este es uno de los mecanismos de biofactor de virulencia importante en estas bacterias. Todas pueden vivir de manera intracelular, unas más que otras, pero viven. Esa es una característica de todas estas. Si se fijan, no son muy expertas en la producción de toxinas y enzimas, a diferencia de otras bacterias, pero sí tienen una gran capacidad de evadir la respuesta inmune, como por ejemplo la fagocitosis. Inhiben fusión fagosoma-lisosoma. Fíjense, Brucella, hablamos de Francisella y de Brucella, mejor dicho, y también de Legionella, o sea, modifican alguna etapa en el proceso de fagocitosis y eso facilita su diseminación y la producción de enfermedades. Luego tenemos en cuanto a los reservorios, y hemos dicho, zoonóticas, Brucella, Francisella, Pasteurella, y Legionella es ambiental fundamentalmente. Luego tenemos su sobrevivencia, o sea, la naturaleza dentro de su patogenia, que pueden ser intracelulares. Pasteurella puede ser intracelular, pero no se caracteriza fundamentalmente como hemos visto eso. Los tres que hemos mencionado, importante la inhibición de la fusión fagosoma-lisosoma o inhibir alguna etapa dentro del proceso de fagocitosis. Entonces, si hemos visto muy brevemente, lo que va a guiar su proceso de aprendizaje, creo yo, puede ser algo como esto.
les he puesto qué pasó con los personajes de la historia, de las historias. El mismo granjero se llamaba Luis Galileo Pérez, tiene 35 años, no tiene ninguna patología de base, su preocupación es ser granjero, pero empieza a tener fiebres intermitentes, empieza a subir en la noche y ya más o menos 3 semanas que no mejora el cuadro. Creo que era un resfrío, un cuadro gripal simple, pero no mejora. Cuando se hace la anamnesis se ha visto que tiene una fiebre ondulante. Fíjense, aparece y desaparece. Sudoración profusa nocturna, mialgias, fatiga y un dolor lumbar leve. Los antecedentes relevantes. Que él está en contacto, él es granjero, por lo tanto está en contacto diario con el ganado. Consume habitualmente queso y leche natural, no somete a ningún proceso y tampoco tiene antecedentes de haber ido a otras regiones, otros lugares fuera de su granja. Cuando le hacen un hemograma tiene una leucopenia leve y anemia normocítica. ¿Qué enfermedad podría haber contraído considerando la historia? Ya, por lo poquito, se supone que han visto el video, ¿no es cierto? Antes de venir a la clase, más el resumen inicial que hemos hecho. Brucela, doctora, tal vez. Podría ser una brucela, ¿no es cierto? Ay, déjame ver que estoy aquí. Dios mío. ¿Por qué la fiebre será ondulante? ¿Cuál será? Si es una brucela, hemos dicho cuál ha sido la puerta de entrada y por qué este paciente tendrá una enfermedad ondulante. Una fiebre ondulante. Ya, pues primero, ¿por qué produce fiebre? A ver. ¿Por qué una infección, doctora? Ya, siempre que hay una infección y hay fiebre, o sea, en realidad la fiebre es como un signo que nos indica que hay un proceso infeccioso, probablemente. Pero entienden lo que es ondulante, ¿por qué aparece y desaparece? Tal vez porque la patogenia disminuye un momento, doctora, digamos, oculta, tal vez, la brucela. Hay algo, ¿no es cierto?, dentro de la patogenia perfecta. Si ustedes se acuerdan, hemos dicho que esta bacteria es intracelular, o sea, y en el video se les explica ampliamente que esta se caracteriza porque puede sobrevivir dentro de los macrófagos. Acuérdense que inhibe la fusión fagosoma-lisosoma, por lo tanto, utiliza, es más, a los macrófagos como vehículo. ¿Qué puede suceder? Que este sobrevive dentro de los macrófagos y produce una respuesta inmune cíclica o incompleta. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Que va a haber brotes intermitentes de bacteremia. O sea, la bacteria pasa a la sangre y luego se pierde, vuelve a pasar a la sangre y eso que nos da origen a picos febriles seguidos de una aparente mejoría. ¿Entienden lo que estamos tratando de hacer? Estamos tratando de relacionar las características patogénicas de esta bacteria con los signos y los síntomas que ocasiona en el paciente. ¿Cómo podríamos confirmar la impresión diagnóstica? O sea, ¿cómo yo puedo saber que este paciente en realidad tiene una brucelosis? Que se acuerden, a ver. ¿Qué se puede hacer? Produce, si no supieran, a ver, dice, produce bacteremia, por lo tanto, ¿qué podríamos hacer? Ya, si produce bacteremia, ¿qué pueden hacer? Doctora, en el chat pusieron prueba de rosa bengala. Un cultivo de sangre, doctora. Prueba de rosa de bengala. ¿Saben lo que es la prueba de rosa de bengala? Entonces, si produce fiebre, hemos dicho, intermitente, porque es intracelular, puede sobrevivir en los macrófagos.
pero de forma intermitente, o sea que puede producir bacteremia y mejoría. Pasa la sangre, fiebre, después hay aparente mejoría. ¿Qué podríamos hacer? ¿Hemocultivo o no? Si no supiera nada, lo que trato de hacer es que ustedes razonen la materia y no solamente la leamos y listo, terminamos de leer y nos vamos. Si produce bacteremia, si vive dentro de los macrófagos, produce bacteremia, pues produce fiebre. Por lo tanto, ¿qué podría ser? Una alternativa, sí, en términos generales, podría ser el cultivo, ¿no es cierto? Lo otro que se hace mucho es la serología. Y ahí está Rosa de Bengala, está el ELISA, etc. ¿Qué es lo que buscamos? Anticuerpos que haya formado el sistema inmune de ese individuo frente al microorganismo. ¿Qué más se les ocurre que podríamos hacer? PCR, Lenny, está bien. Lenny me dice, es cierto. Hoy en día con las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos se ha mejorado. Ustedes me dicen PCR, prácticamente PCR para todas las enfermedades infecciosas que conocemos hoy en día. Más útiles en algunos casos como este, a veces la bacteriología, no, perdón, el cultivo no le identifica las bacterias. O la serología a veces no suele dar valores que sean claramente nítidos en cuanto a positividad y ahí podemos recurrir al PCR. ¿Cómo se puede prevenir esta enfermedad? Ese paciente, ¿por qué se ha contagiado? ¿Cómo se previene? Pasteurizar, doctora, la leche. Las medidas importantes es, primero, no hay que consumir derivados lácteos como leche o sus derivados sin pasteurizar, porque ya sabemos que esta es una enfermedad zoonótica que está en ganado, por ejemplo, en el ganado vacuno. ¿Qué más hay que hacer? Puede ser por contacto, hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces hay que usar guantes y protección de la manipulación de los animales o de los fluidos. ¿Qué más? Bolivia, ¿por qué ha hecho durante todos estos años y ahora es una esperanza es la exportación de carne de ganado vacuno? ¿Por qué? Porque creo que en Bolivia esta enfermedad hay en poca cantidad, creo que en animales, dijo doctora. Porque han hecho todo un proceso, una campaña de vacunación del ganado y ahora sin vacunación no hay, está libre de brucela. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Campañas de vacunación del ganado y hacer una vigilancia epidemiológica en zonas rurales y hay que capacitar a las personas en eso, ¿no es cierto? Entonces, espero que esto les sirva como para orientar el estudio de Bruselas. Vámonos con el otro, que es segunda historia. La paciente Marta, de 27 años, era profesora, fue a la granja, se mantuvo un cierto tiempo y resulta que después de un tiempo se siente mal, estado febril, y aparece una úlcera en la mano derecha y los ganglios inflamados en el mismo lado, ¿no? En la axila ipsilateral, o sea, en la axila derecha. Síntomas actuales, signos y síntomas, en realidad debería ser fiebre, escalofríos, tiene úlcera con una costra negruzca en el dorso de la mano derecha, hay una inflamación ¿cómo se llama? Hay una linfadenopatía axilar de los ganglios linfáticos, es supurativa, fue de vacaciones y fue precisamente la mamá que agarró las liebrecitas, estaba muerta, una estaba media herida, la otra muerta, y la muerta lo que hizo fue enterrarla. Sus exámenes complementarios, leucocitosis, y en los medios convencionales no crece nada. ¿Qué enfermedad podría haber contraído la paciente considerando la historia y por qué? ¿Quién me dice? Francisela, doctora, puede ser, por animales silvestres. Puede ser una francisela. Siguiente pregunta, dice,
¿Qué pruebas de laboratorio? O sea, ¿dónde estaba la francisela? ¿Cómo se transmitió la francisela? ¿Y cómo podríamos confirmar ese diagnóstico? A ver. ¿Cómo entró? ¿Cuál ha sido la puerta de entrada? Una mordedura, creo, doctora, si no estoy mal. Es que el conejito no estaba vivo, uno estaba muerto y el otro estaba moribundo. ¿Por dónde podía entrar? Probablemente había una lesión y la entrada ha sido cutánea. ¿Qué es lo que ha afectado? Ganglios regionales. ¿Cómo se llama el cuadro clínico? ¿Saben? ¿Han visto? ¿Era doctorita del arañazo de gato? ¿Algo así? No, el arañazo de gato era otro, porque no se confunda, por eso les he puesto la historia. Esta historia era de la mamá que agarró al bebé, se puso, o sea, su hijita se puso a llorar y dijo, pobre conejito, entonces agarró al conejito, sin guantes, sin nada, obviamente. Lo enterró al conejito y probablemente hubo un paso, una infección con Francisella tularensis. Ya les he dicho cómo se llama la enfermedad. Tularemia. ¿Por qué se caracteriza? Por fiebre alta, porque va a aparecer una úlcera cutánea negruzca en el punto de entrada, porque va a tener una linfadenopatía regional dolorosa. Ese es un tipo de tularemia ulceroglandular. Van a ver que hay diferentes formas de presentación. ¿Por qué ha sucedido? Porque ha entrado en contacto reciente con fauna silvestre, o sea, liebres, puede ser liebres, roedores, etc. ¿Por qué puede darse? Puede ser por mordedura, ¿sí? O puede ser directamente por vía cutánea, por manipular esos animales. Y obviamente los grupos de riesgo son los que manejan, por ejemplo, guardabosques, veterinarios, cazadores, pero en este caso fue una persona que entró en contacto directamente porque estaba de vacaciones, o sea, razones turísticas. Ahora, el cultivo, dice, es negativo. ¿Por qué será negativo? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué creen que es difícil que crezca en un medio de cultivo así corriente? A ver, piensen, ¿por qué una bacteria? Sabemos que la bacteria lo más probable es que esté, pero ¿por qué puede dar negativo? ¿Por qué no va a estar en poca cantidad en la sangre, tal doctora? Porque está en otros lugares. Ya, pero hemos sacado la sangre y no crece en el laboratorio. Sin un cultivo de rutina no crece. Eso sucede con las bacterias que son altamente exigentes. Y este es exigente. Si ustedes se fijan, en algún punto les pongo que requiere cisteína para crecer. Entonces, cuando ustedes le dan un medio de cultivo rutinario como un agasario, maconque, no va a crecer. Necesita medios especiales. Y por eso se les pone y se les vuelve a poner en varios lugares, sale el medio BSI, por ejemplo. El agar chocolate le ponen cisteína. La cisteína es lo que más necesita esta bacteria. Y algo que es interesante es que esta bacteria no debería ser manipulada en laboratorios de segundo nivel. Necesita un nivel de bioseguridad 3. Por eso también se la asocia mucho como arma biológica. ¿Y qué tienen que aprender en este? Se van a acordar del conejito, en este caso de la señora que entró por la herida, que le produjo un tipo de tularemia ulceroglandular, pero también hay oculoglandular, orofaringea, neumónica, sistémica. Todo depende de cuál ha sido la puerta de entrada y cuáles han sido los órganos o los ganglios linfáticos más afectados. En cuanto al tratamiento, lo que tienen que hacer en estos casos es aprender, y en este caso sí es memorizar cuáles son los antimicrobianos útiles frente a cada uno de ellos. ¿No es cierto? Streptomicina, gentamicina, doxiciclina, etc. Si consideramos todo eso, ¿cómo se hubiera prevenido esta enfermedad? ¿Ya? ¿Sí
simple. ¿No tendrían que haber tocado al conejo para empezar? Exactamente. Entonces se van a acordar de eso cuando hablamos de Francisella tularensis y cuando vayan de vacaciones, cuando encuentren animales salvajes o animales silvestres, hay que evitar la manipulación directa de esos animales sin usar guantes. Obviamente hay que usar ropa protectora, no hay que consumir derivados. Por ejemplo, hay gente que caza y puede ser también por vía digestivo cuando se cazan estos animales y hay una cocción incompleta, también puede ser una fuente de infección. Hay que tener una educación precisamente y conocer qué enfermedades son zoonóticas. Y cuando hay un contacto directo y hay un alto riesgo, por ejemplo, cuando ha habido una mordedura o algo, se hace profilaxis también, ¿no? Se dan antibióticos después de la exposición. ¿Qué es lo que les decía? Las características de esta bacteria, porque si ustedes se fijan, se transmite por varias puertas, si ustedes quieren. Es un agente de bioterrorismo hoy en día y está en la categoría A. ¿Por qué? Porque además puede transmitirse por aerosoles. Entonces es patógena y es una forma de transmisión que facilita a que la convierta en un arma biológica. ¿De acuerdo? Vámonos con... ¿Qué pasó con los otros personajes de esta historia? Esta es Sofía, tiene 55 años, se fue a la granja y se quedó como un mes viviendo feliz, tenía más comodidades que en su casa, estaba junto a la naturaleza. Ella es asistente de limpieza en una empresa grande y el dolor de la consulta fue el enrojecimiento, edema en la mano izquierda, tras la mordedura de gato, porque resulta que ella fue a vacacionar y vio que había un gatito que jugaba especialmente con todos los niños, pero resulta que cuando ella fue, el gatito lo que hizo fue arañarle. Y empezó a jugar y el gatito le mordió. Por lo tanto, cuando consulta fue porque hubo dolor, enrojecimiento y edema en la mano izquierda. Y eso sucedió después de 24 horas. A todos los que tienen animales domésticos es bien interesante. Tuvo una mordedura de gato, estuvo con fiebre, le piden un cultivo y todavía no ha salido el resultado. Hay leucocitosis, neutrofilia, eso significa que los leucocitos están aumentados y los polimorfonucleares también. No hay un cuerpo extraño, no pareciera haber osteomielitis. Y tenemos como diagnóstico una celulitis secundaria a la mordedura del gato. ¿Qué microorganismo está asociado con este? Ahora sí. ¿Pasteurella, doctora? Ahora sí es Pasteurella, la más común, Pasteurella multocida. Celulitis, ¿por qué se caracteriza la celulitis? A ver, déjenme ver, me he salido de mí. ¿Qué puede? Ya, es una celulitis después de la mordedura del gato. ¿Cuál puede ser la terapia de elección? Ahí es lo que les digo, tienen que aprender. En todos estos casos hay tratamiento. Y tenemos que aprender los antibióticos de elección. ¿Se acuerdan de alguno de ellos? Amoxicilina, creo, doctora. Amoxicilina con ácido clavulánico, ¿cierto? ¿Qué más? Tetraciclinas como la doxiciclina. Cefuroxima, cefalosporinas también, otros betalactámicos como ceftriaxona, etc. ¿Qué complicaciones puede ocurrir? ¿Qué le puede pasar a esta señora si no se trata? ¿Saben? ¿Podría haber una necrosis del tejido? Se pueden generar abscesos, pero al final puede terminar siendo afectadas las articulaciones, puede producir una artritis séptica, puede producir bacteremia, puede pasar al torrente sanguíneo. Eso sucede más en pacientes inmunosuprimidos. Y en casos más graves puede llegar a producir una osteomielitis, o sea, sí puede afectar el hueso, incluso puede llegar a producir endocarditis.
¿Quién tiene animalitos? Va a ser más fácil que aprendan la bacteria cuando vean las posibles complicaciones. ¿Cuáles pueden ser? A ver, déjenme ver dónde estoy. ¿Cuáles son las recomendaciones? Entonces, ¿qué recomendaciones darían después de la mordedura por un animal o un arañazo profundo por un animal? Ya les he mencionado. ¿Qué harían? A ver, por lógica, ¿qué deberíamos hacer? Doctora, para empezar, evitar molestar a los animalitos, a los gatitos, o sea, no respetar su espacio para que no nos muerdan. Ya, y si ya ha mordido, Lavar las manos, doctora. Todo con agua y jabón. limpieza inmediata, como en todos los casos, con agua y jabón. ¿Qué más hay que hacer? Si ha sido profundo, necesita una evaluación de la mordedura, ¿no es cierto? Si dónde ha sido, si está infectada en la mano, si en la cara, cuán profundo ha sido, y en los casos más severos es mejor dar profilaxis antibiótica. Y nunca suturar doble herida. No, en estos casos no, porque además no le va a dar para suturar. El problema aquí no ha sido tanto la lesión como tal, sino el hecho de que haya una bacteria que puede estar alojada y de acuerdo a sus mecanismos patogénicos dar lugar a un proceso de celulitis que puede complicarse, incluso llegando a una bacteremia y en casos más severos terminar con una endocarditis o complicaciones mayores. Dígame si no es interesante. No sé si ustedes, pero a mí me parece interesante. La otra historia. Esta fue otra paciente que estuvo, otra, ¿cómo se llama? De las personas que fue, se quedó, como les decía, como tenían habitaciones súper cómodas, tenía todo, no hacía no frío, no hacía calor, encendía la calefacción, encendía el aire acondicionado y se quedó mucho tiempo. Pero esta era una paciente que estaba ya jubilada, que se fue de vacaciones mucho tiempo. El problema es que tenía patologías de Basicín y al final presenta fiebre alta, disnea progresiva, diarrea hasta 3 días de evolución. Cuando le hacen el estudio médico, se ve que había ido de vacaciones a una gran hotel. La paciente está con tos seca, fiebre, astenia, tiene dolor de cabeza, náuseas, diarrea, ha tenido hasta confusiones. Le hacen una radiografía de tórax y presenta un infiltrado intersticial bilateral. El sodio bajo, tiene hiponatremia. Cuando le hacen un diagnóstico es neumonía. Le hacen un diagnóstico por PCR y les da legionela positiva. Cultivo en BCI en proceso. La pregunta es, ¿por qué sospechar de legionela? Según cuál es el agente etiológico de la neumonía, dice por qué. Según el estudio que ya le han hecho es legionela, pero ¿por qué sospechar en una legionela? Porque están en un hotel y el único contacto puede ser el agua. No creo que se haya infectado con otros animales, a lo que tengo entendido. No tiene otro antecedente, ¿no es cierto? Algo que tiene que llamar es la atención, que es una persona que tiene una patología de base que afecta vías respiratorias inferiores. Y además no tiene otro antecedente, pero sí ha estado en contacto en un ambiente, por eso les decía, porque se acuerden, sus reservorios son aguas. Y los aires acondicionados, las partículas, ¿cómo se llama? Las gotitas de agua que pueden estar en estos sistemas de refrigeración de agua, puede ser el origen de la infección. Entonces, sospechamos de una legionela. ¿Qué signo, qué nos puede indicar que es una legionela? Además, y una cosa que me han dicho es el ambiente, ¿no es cierto? Pero ¿qué más? O sea, clínicamente, ¿por qué se caracteriza esa bacteria? Perdón, había estado dando los mensajes, me estoy leyendo aquí. ¿Qué exámenes adicionales pueden hacerse? Ya hemos visto una cosa, es la PCR, el otro es el cultivo.
Pero ¿por qué se manifiesta la legionela? ¿Se acuerdan en la presentación? ¿Cuáles son los cuadros clínicos que produce esta bacteria? Neumonía. Hemos dicho que puede presentar un cuadro que es la neumonía, lo más complicado, la enfermedad de los legionarios, o puede producir la fiebre de Pontiac. O sea, puede producir un cuadro gripal o puede producir una neumonía. Fiebre alta, tos seca, disnea. Muchas veces la neumonía se asocia con diarrea, que es otra característica de esta bacteria, y la confusión, o sea, tiene mucho dolor de cabeza. ¿Han visto la fiebre 40 grados? Mayor a 39, esa es una de las características sobresalientes de la neumonía por legionela, fiebre alta, tos seca, y puede estar asociado, como les decía, con diarrea. Y muchas veces los pacientes tienen tal dolor de cabeza que tienen etapas de confusión. Eso sería lo clínico y lo característico. ¿Cuál sería el tratamiento de elección? También tienen que aprender, ¿se acuerdan? Macrólidos, les he mencionado como la citromicina, quinolonas, como la levofloxacina. ¿Cuáles creen que han sido los factores de riesgo para una neumonía? El hecho que ya tenía EPOC este paciente, capaz. Ajá. ¿Y porque fuma mucho, doctora? Exactamente, tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y tiene un tabaquismo crónico. Y además ha estado expuesto a aire acondicionado, y porque las torres de enfriamiento, las duchas mal mantenidas, puede ser un reservorio de esta bacteria. ¿Y cómo se puede prevenir? Si hemos entendido todo el proceso, hemos entendido las características epidemiológicas, ¿cómo se puede prevenir? Así, en resumidas cuentas, ¿de qué depende? ¿Qué tenemos que controlar? El agua, doctora, que si me está estancada en otras cosas. Entonces, obviamente, entonces si ustedes resumen, la prevención depende del control ambiental. Es más difícil que haya un control individual, o sea, ¿qué vamos a hacer? Si estamos en un centro de recreación, por ejemplo, ni modo que digan, no, me estoy muriendo de calor, no quiero aire acondicionado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Un control ambiental, mantenimiento regular de los sistemas de agua, cloración adecuada, sistemas de filtración, y muchas de las ocasiones hay que hacer un monitoreo microbiológico en hospitales, hoteles, residencias, etc. Listo, creo que con eso terminé. ¿Algo aprendimos hoy día? Sí, doc. Sí, doctora. Sí, doctora, muchas gracias. Lo que he hecho en esta presentación es darles más un resumen. Si ustedes se fijan, por eso les dije, ¿qué les pongo de título? Bacterias zoonóticas y ambientales importantes. Si ustedes van asociando, les va a ser más fácil. Y si vemos las tablas comparativas, también les va a ser más fácil el proceso de aprendizaje. Ya, chicos, les he compartido, ¿no? Sí. Les he compartido esta presentación, está en su chat por si acaso. Listo, chicos. Eso sería todo. Nos vemos el día de mañana. Y tengo que irme, ya me he pasado. Que estén bien. Hasta luego.